Pero vamos a traer la palabra de Dios, lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere fuera bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguían a los que creen, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Señor, glorifícate, muestra tu gloria y respalda tu palabra, y que tu palabra pueda fluir y correr con toda libertad, desbaratando y deshaciendo todo intento y maquinación del diablo. Desbarátalo, deshácelo, Señor. Y dice tu palabra: abre tu boca y yo lo llenaré. Que tu Espíritu Santo sea glorificado y exaltado, que tu Espíritu Santo muestre su gloria en esta hora, que yo sea un canal de bendición. Señor, no sé cómo comenzar este mensaje ni cómo terminar, pero tu Espíritu Santo sí lo sabe, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias y me pongo en tus manos y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, dice la palabra de Dios. Dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto dijo el Señor Jesucristo, que estaba dando esa comisión a los apóstoles cuando Cristo estuvo en esta tierra hace 2000 años. Antes que Cristo venga a esta tierra, Dios enviaba, Jehová de los ejércitos enviaba a los profetas, o también llamaba a los llamados videntes, que las decían en el Antiguo Testamento. En ellos podemos ver a Elías, Eliseo, Samuel, que lo llamaban vidente, porque cuando Saúl se perdió sus asnas, se encontró con una joven y le dijo: ¿dónde lo has visto al vidente? Vidente le decían a los hombres que eran llenos del Espíritu de Dios, como fue Samuel. Y también la palabra lo dice que Samuel era el profeta y era un juez. También podemos ver a través de la palabra un hombre que dice predicó la palabra 120 años, en las cuales la Biblia lo llama pregonero de justicia, que es Noé. También vemos en la palabra al profeta Isaías, el Antiguo Testamento, que se llama también el profeta mesiánico, porque él habla sobre la venida de Jesucristo y cómo Cristo sufriría. Por eso se llama el profeta mesiánico. También es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. También vemos en la palabra al profeta Jeremías, Joel, Nehemías, Ezequiel y un montón de profetas mayores y menores que vinieron a esta tierra a predicar la palabra, enviados por Dios. Hoy en día Dios sigue enviando a predicar su palabra a diestra y a siniestra, pero hoy en día existen los apóstoles que hubieron en la antigüedad, en el tiempo de Jesús. Hoy en día existen los evangelistas, pastores, maestros, profetas y todo lo que reciben la investidura de poder para predicar esta palabra. O no, sin tener el bautismo del Espíritu Santo, el hombre puede predicar. Pero la comisión que Dios envía acá dice: y dijo por todo el mundo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando la palabra habla de bautismo, habla de dos bautismos: bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Hay personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hay hombres que para ellos no existe el Espíritu de Dios, pero no interesa lo que los hombres digan o piensen. Lo que importa es lo que Dios envía y lo que Dios ordena: ir y predicar el Evangelio. Cuando el hombre está lleno del Espíritu de Dios, cuando ha recibido el poder de Dios, cualquiera que habla en la antigüedad, como los profetas, los videntes, los apóstoles, los evangelistas, dice que le seguirán estas señales, y dice: y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nueva lengua. La nueva lengua y echar fuera demonios es una señal que el hombre predicador habla de la investidura que tiene el Espíritu de Dios que está sobre él. Segundo, tomarán en las manos, dice, serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y dice: y sanarán.
Eso habla de la investidura de poder que el creyente recibe cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. Ahora, mire, vamos a un versículo del Nuevo Testamento en el libro de Hechos, lo que dice la palabra, capítulo 1, versículo 8, lo que dice el libro de Hechos. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8? Dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Para predicar esta palabra, el hombre tiene que ser lleno del Espíritu de Dios para tener autoridad para predicar. Usted ve en la palabra del Señor cómo predicaba Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista predicaba así? Porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba en él. Por eso dice, mire aquí en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién está enviando a predicar la palabra? Ningún hombre. Y el hombre no predica porque quiere o porque se le da la gana o le parece predicar. La palabra se predica porque Dios ha dicho ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre el hombre no va a estar tranquilo, va a querer predicar la palabra, porque el mismo Espíritu de Dios te impulsa a predicar. Usted ve en la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dijeron, dice que vino un profeta y comenzó a profetizar diciéndolo: Pablo, no vayas a predicar ahí a Atenas, porque ahí te van a golpear, ahí te van a golpear, te van a encarcelar. Y Pablo dijo: a mí no me importa que me encarcelen o me golpeen, yo he sido enviado para predicar la palabra. Es que cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, no tiene temor y miedo a lo que lo hagan. Por eso dice la palabra: no temáis al que mate el cuerpo, más bien temer al que puede tomar tu alma y echarlo al infierno. A él temer, dice su palabra. Entonces mire cómo Juan el Bautista no le importó que lo cortaran la cabeza, pero el Espíritu de Dios estaba en él, que le da autoridad, le da poder, le da esa autoridad para predicar la palabra y no tiene temor. Dice Lucas capítulo 3 versículo 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, dice, llorando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre. Y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, dice que Jesucristo comenzó a predicar la palabra a diestra, a siniestra, en Jerusalén, en Samaria y en todo lugar. A todo tiempo predicaba la palabra de Dios. Y dice que lo seguían las señales, había milagros, habría prodigios. Los muertos se levantaban, paralíticos caminaban, los ciegos miraban y los demonios eran libertados. Como usted ve, el endemoniado gadareno, que dice la Biblia que tenía 2000 demonios, y cuando él le vio a Jesús dijo: Jesús, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Jesús, ¿qué le decía? Sal de este hombre, nada más. Pero los demonios no les gusta esta palabra lo atormenta, esta palabra es como fuego, esta palabra es como martillo, como dice la Biblia, y esta palabra enviado por el predicador son como clavos, dice su palabra. Y eso es cuando viene con el fuego del Espíritu de Dios. Y por eso la palabra de Dios es ir y predicar el Evangelio. Mire, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué dice? Y más el Consolador. Cuando habla del Consolador, habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que todo lo escudriña, que todo lo examina, que todo lo revisa, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por eso que cuando la persona escucha predicar a un hombre, una mujer, a un niño, a un adolescente, a un caballero, la edad que tenga, y el Espíritu de Dios está en él, la gente que dice viene a criticarnos, viene a juzgarnos, viene a condenarnos. No te viene a criticar ni te viene a condenar, sino viene Dios a confrontarte con tu pecado, viene a rehuir tu pecado, viene a sacar tu pecado. ¿Para qué? Para que tú te arrepientas. Por eso dice su palabra, la palabra de Dios dice
que no hay nada oculto delante de Dios, y todo el pecado oculto sale a la luz. Dios lo saca el pecado, sea de quien sea. Por eso usted ve a Juan el Bautista cuando se va al frente de Herodes, que le dice: Herodes, la mujer que tú tienes ahí no es tu mujer, ella es tu cuñada, es la mujer de tu hermano. Deja esa mujer, tú eres un adúltero. Para que usted vea, lo dijo así de frente. Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? El marido que tú tienes hoy no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Mira, aunque parece duro, ¿no? Pero el Espíritu de Dios es así, te dice de frente. Te dice de frente la palabra para que tú reflexiones, para que tú recapacites, para que tú desistas del pecado y dejes de pecar. Jesucristo mismo le dijo, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, le dijo: la mujer, el marido que tienes no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Le dice Jesús, no, le dice que deje al marido que tiene. Y la mujer, ¿qué cosa era? La mujer era una mujer entregada, ¿qué cosa? A la lujuria y la lascivia. Ahora usted puede ver, en el Antiguo Testamento, el que lo llaman vidente o profeta, Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Eliseo a Jesse? Le dijo: Jesse, la mujer, le dijo Eliseo a Jesse, le dijo: ¿dónde has estado, Jesse? Jesse dijo: no he salido, estaba aquí. Entonces, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Acaso mi corazón estuvo contigo cuando tú fuiste a pedir dones al general acá? ¿Se da cuenta? Entonces Dios le está sacando su pecado oculto a través del profeta Eliseo. Y Dios siempre saca el pecado oculto al hombre. Dios lo habla por sueño, por visión, por revelación, por éxtasis y por su palabra. El hombre que es sincero reconoce, lo escucha la palabra, recibe la palabra. Pero el hombre que no es sincero se molesta, le incomoda, lo fastidia y dice: mira ese loco que tanto grita. Ya cállate, loco, tanto grita. No le gusta la palabra, no le gusta que Dios lo hable. Por eso dice en el primero de Marcos capítulo 16, que dice: iré a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no será condenado. ¿Por qué? Porque mire acá, 16, capítulo 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿quién es el que no cree? El que no recibe esta palabra, el que rechaza esta palabra y el que toma como loco a los predicadores y desprecia la palabra y sigue empecinado en su pecado, sigue en la idolatría, sigue en el adulterio, sigue en la fornicación, sigue en sus maldades, sigue practicando toda clase de pecado que su carne lo lleva a pecar, y esta palabra lo toma en poco. No acepta la palabra, no lo recibe. Entonces eso trae consecuencias. Mire, vamos a otro versículo bíblico de la palabra. Acá Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 14. 33, versículo 14 dice la palabra de Dios. Dice 14: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y justicia. ¿Qué está diciendo la palabra? Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirá, y él confiare en su justicia, hiciera iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y si él se convirtiera de su pecado e hiciera según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviendo lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando la palabra dice, cuando yo dijere, si el impío no vivirá, está hablando que llega la hora de la muerte del impío, del pecador. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que ha sido creado bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. El hombre puede ser presidente de una nación, puede ser congresista, ministro, puede ser coronel del ejército, de la fuerza aérea, de la marina,
puede ser un coronel de brigada, puede tener el cargo que tenga, pero ningún ser humano en esta tierra es inmortal. Todos somos mortales y llega la hora que el hombre tiene que encontrarse con el único Dios y verdadero que existe y que ha existido. Y si el hombre vive mal, transgrediendo, pisoteando la ley de Dios, el juicio de Dios le va a caer. Y cuando le llega el juicio de Dios, dice la Biblia, mientras hay vida hay oportunidad, porque después de muerto viene el juicio para todos los hombres. Mejor dicho, mientras hay vida hay oportunidad. Ahora, si la palabra te habla y te predica que te arrepientes y dejes el pecado y tú lo haces, y cuando llega la hora de morir y mueres en pecado, te vas a condenación. Porque Dios es malo, no, porque Dios es bueno. Dios te habló, Dios te advirtió y tú dijiste en tu mente, ya calla, gritón, calla, loco, calla, mentiroso. Así dices en tu corazón, pero no sabiendo que el Espíritu de Dios te está hablando, porque ya fue dado sentencia sobre ti y vas a morir, y que vas a morir, vas a morir. Pero no te vas a salvar tu alma, porque no te arrepientes, porque no reconoces tu pecado, porque no dejas de pecar y porque sigues con tus maldades y sigues empecinado en hacer tus maldades. Ahora, mire, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestra rebelión y nuestro pecado están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que vivirá. ¿Está escuchando lo que dice? Que dice que el impío se vuelva a él, mejor dicho, que deje el camino ancho de pecado y que venga el camino angosto, que es Dios. ¿Dios quiere la muerte del impío? No, Dios quiere que el hombre se arrepienta, deje el pecado y venga a él. ¿Pero qué hace el hombre? No acepta, no cree a esta palabra, no lo cree al mensaje, no cree lo que escucha. Piensa que es el predicador que está empecinado con él, piensa que es el predicador que viene contra él. No, no es el predicador, es Dios contra ti. Es el Espíritu de Dios contra ti. Es Dios y su palabra contra ti, que quiere salvarte, que quiere ayudarte, que quiere socorrerte. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Se da cuenta? Cuando habla casa de Israel, moriréis. No está hablando solamente para el pueblo escogido de Israel. Está hablando en general para todo ser humano, para todo hombre. Dice Dios, volveos a mí. Si no te vuelves, morirás. Así de fácil es para Dios. No. ¿Y qué dice? Por eso que la Biblia dice, la Biblia lo llama, a nosotros predicadores, le llama atalaya. Por eso mire, dice el profeta Ezequiel, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, mire, escuche bien, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisaré al pueblo, cualquiera que oye el sonido de las trompetas y no se apercibiere y viniere la espada, lo hiriere en su sangre sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre, será sobre él, más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya si viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. ¿Se da cuenta? Que dice que Dios va a demandar la sangre del predicador atalaya. Cuando habla atalaya, habla de un predicador, sea quien sea el predicador. Dice que Dios va a demandar del atalaya su sangre del impío que muere. Mejor dicho, sea tu hermano, tu primo, tu padre, tu madre,
tu vecino, tu amigo, tu conocido, si tú no le predicaste, no le hablaste de Cristo y se muere, ¿qué dice? La Biblia dice que Dios demandará su sangre de la atalaya. No está hablando del pastor o del evangelista, no está hablando del maestro, no, está hablando de la atalaya. Atalaya es toda persona que se convierte al evangelio. ¿Y qué dice? Del impío no le será estorbo, dicen, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió a su sangre, será sobre él, más el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere, si viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se percibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oiré la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué está diciendo? Que el atalaya, el predicador, el evangelista, predica lo que Dios quiere que el hombre hable. El atalaya no va y predica por capricho, porque quiere hablar lo que él quiere, o atacar o agredir, o a criticar, o loco como la gente habla. Eso lo hacen porque están poseídos por el diablo y los demonios y no quieren salvar su alma, y el diablo los engaña. Pero Dios es que dueño de la vida, de las almas de los hombres. Dios pone reyes, Dios saca reyes, y Dios hace que el Nabucodonosor caiga, y llegó la hora que va a caer y caerá y va a caer. Aleluya, gloria a Jesús. Porque cuando Dios toma control de algo, de alguien, o pelea por alguien, Dios es el que da la victoria. Cuando David fue a la batalla, fue a la guerra, él fue el que cortó la cabeza a Goliat, porque Dios estaba con David, porque Dios peleaba por David. No era David el que peleaba contra el gigante, fue Dios. Todo tiene su tiempo, lo que ha sido creado bajo el cielo, bajo su hora. Y cuando Dios dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Aleluya. Y dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no lo hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ahora, las autoridades muchas veces llegan a tener un cargo, por eso dale cargo a un hombre. El hombre es injusto, el hombre se enseñorea y se cree grande y poderoso. Pero ya cuando viene una primera derrota de parte de Dios, viene la segunda, viene la tercera, viene la cuarta, y cuando viene la caída, va a caer y cae y caerá. Es hoy que llega la hora de la caída. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Se da cuenta? Se da cuenta la responsabilidad que nosotros los predicadores tenemos, la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y si el pecador que escucha la palabra no lo acepta, allá él. Si no acepta y no recibe esta palabra profética de parte de Dios, ya no, la sangre de ellos, Dios no demandará a nosotros, ni Dios nos pedirá, no reclamará a nosotros, sino ya Dios irá contra la persona que recibió año por año, mes por mes, día por día la palabra, en las cuales no quería recibir la palabra, está hastiado, cansado, que no quiere escuchar el mensaje. No quiere escuchar al predicador, no quieren ver los predicadores. Más bien cuando no se predica dice, está bien que no ha predicado, muy bien, ojalá que ya no venga más. Y cuando lo ve predicar, dice, otra vez viene a molestar, a incomodar. Ha estado buena la salsa, el rock, ha estado bonito y viene a incomodar, a fastidiar, ya viene a insultar. No tiene nada que hacer, que se vaya a trabajar, dice. Mira el ignorante lo que habla. Mira poseído por el diablo lo que habla. Mira el fornicario, el adúltero lo que habla. Caso, claro, no le gusta, porque la palabra le da que es un fornicario, es un pedernido y fornicario, es un endemoniado poseído por demonio de fornicación, es un hombre poseído por demonio de adulterio. ¿Cómo le gusta el adulterio? ¿Cómo le gusta la fornicación? ¿Cómo le gusta el licor? ¿Cómo le gusta mentir? Y se cierra su mentira, y se agarra de su mentira, y se ciega en su mentira, y escucha la palabra. Por eso que no le gusta la palabra, porque la palabra lo habla, Dios le exhorta, Dios le consuela, Dios le edifica, Dios le dice, deja de pecar.
porque ha llegado tu hora que vas a morir y no vivirás. Y la sangre Dios no va a demandar del predicador, sino de ti, porque tú ya escuchaste, y ya sabes lo que es malo y lo que es bueno, pero no te quieres. No quieres, no te gusta. Lo miras mal a los predicadores y los hermanos, hablan mal contra los hermanos, no sabiendo que no son los hermanos, es el Espíritu de Dios que usa al predicador para que te saque la máscara y te desmascare. Montones de veces te desmascara y te hace ver y te dice y te habla que desistas y dejes, pero tú te crees el súper sabio inteligente y no quieres saber con esta palabra y rechazas este mensaje, no sabiendo que estás rechazando a Jesucristo, porque el que envía a predicar la palabra, ¿quién es? Dios. Marcos 16:15 dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso cuando Cristo vino, separó 11 hombres y lo preparó, los capacitó con su palabra, lo llenó de su Espíritu Santo y ellos salieron a predicar. Por eso te ve al apóstol Pedro, cuando ellos se metieron ahí al aposento alto, 120 personas llenas del Espíritu de Dios salieron a predicar la palabra y hacer milagros, prodigios, señales, echar fuera demonios. Pero ¿qué cosa? La gente no quería saber nada de esto. La gente no quería saber de la palabra. Por eso a los apóstoles lo crucificaron, lo mataron, lo aserraron. Y así siempre el hombre ha sido, pero enviado por el diablo, enviado por los demonios. ¿Para qué? Para que tú te pierdas, para que tú no te salves, para que tú no entres al reino de los cielos. Satanás quiere que tú hagas compañía en el infierno también, pero Dios no, Dios quiere salvarte. Como su palabra dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere salvarlo, pero ¿cuándo te salva? Cuando tú crees esta palabra y te arrepientes y te apartas. Por eso su palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Cuando tú confiesas tu pecado y te apartas, Dios te va a dar la gracia, te va a dar ese don de salvarte, esa oportunidad de venirte a Él. Hoy en día se encuentran cuantos hombres y mujeres que dicen que creen en Dios y que son cristianos, pero no congregan. La Biblia dice, no dejando congregar como algunos tienen costumbre. La palabra de Dios dice que en la casa de Dios recibirás bendición y vida eterna. La palabra de Dios dice que en la casa de Dios, Dios te recreará en su atrio, en su casa. Pero sin embargo dice, creen en Dios. Y esos 3 versículos, 4 versículos, ¿qué hacemos? ¿Lo arrancamos? Y dice que son cristianos y evangélicos. Dice que son cristianos y evangélicos y son más mentirosos, son doble cara, son criticones, hablan mal contra uno y contra el otro. Y después vienen y dicen, hola hermanito, hola hermanita, ¿cómo estás? Y le dan el brazo en el hombro. Igual como Judas, que le daba el beso a Jesús y por atrás Jesús lo traicionaba. El Espíritu de Dios todo lo sabe. El Espíritu de Dios te conoce. A Él nunca lo vas a engañar, nunca lo vas a mentir. Por eso escucha la palabra y arrepiéntete. Deja el pecado, deja de ser mentiroso, deja de ser doble cara. Y dile, Señor, quiero arrepentirme, quiero cambiar, quiero ser diferente. ¿Hasta cuándo piensas vivir así? Dios te ha salvado de la muerte, Dios te ha salvado de enfermedades, pero sin embargo, ¿cómo sigues? Piensa que si mueres así como estás, mentiroso, hablador, doble cara, cardíaco que eres, vas a entrar al reino de los cielos. Y porque dices creo en Dios, vas a entrar al reino de los cielos. No amigo, no te engañes. El apóstol Pedro, ¿cómo era? El apóstol Juan, ¿cómo era? Jacobo, ¿cómo era? Eran cardíacos, amargados, renegones. Por eso que la Biblia lo llama, ¿cómo lo llama? Hijo del trueno, por su mal carácter. ¿Y Dios qué le dijo? Así no vas a entrar, Pedro, Juan, Jacobo. Y Dios tuvo que tratar con su vida y tuvo que tratar duro. Y cuando trató duro, porque Dios es así, cuando Dios ve en tu corazón que tú reconoces esta palabra, que tú te vas a arrepentir, que tú vas a entrar al reino de los cielos, que tú quieres entrar, entonces Dios viene y dice, allá, quieres cambiar, quieres ser diferente, entonces Dios va a tratar contigo, te va a meter al molde, te va a meter a la prensa, te va a meter al desierto, te va a meter ahí a su prensa y te va a apretar al desierto, y tienes que aguantar y soportar para que seas cambiado y puedes entrar al reino de los cielos. Porque a Dios tú no lo vas a enseñar, a Dios tú no lo vas a decir, Señor, entra al cielo y vas a entrar como tú quieres, como estás. No te engañes, amigo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, el Espíritu de Dios todo lo examina, el Espíritu de Dios todo lo sabe. A Él nadie puede engañarlo, ni yo ni tú. Y por eso que la palabra de Dios dice
que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, no hay oculto ahí delante de él. Y dice en su palabra que todo lo que habla de tu boca sale de tu corazón, y el corazón contaminado que habla la boca. Pero cuando tu corazón está limpio, la presencia de Dios está ahí. ¿Qué vas a hablar? Biblia, 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 Biblia. Vas a hablar pura Biblia. Para que usted vea lo que dice la palabra. Pero muchas veces la gente quiere vivir un evangelio diferente, quiere vivir un evangelio como el tiempo del profeta Elías, que adoraban a Baal, adoraban a Astarot y querían entrar al reino de los cielos. Y por eso Elías lo lleva al monte Carmelo y le dice: ¿sabes qué? Este buey cortémoslo en pedazos, pero no le eche fuego, no le eche agua, a ver que se prenda solo, que van a arder así, pe amigo. Dios es un Dios vivo que tiene poder, que existe, que reina. Él es fuego consumidor. Dice su palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, que por sus ojos salen llamas de fuego y en su lengua tiene una espada afilada que habla la palabra. Habla que sus ojos lo escudriña, lo revisa todo. Y cuando él dice el impío va a morir, morirá. Porque Dios nunca miente. ¿Por qué? Porque ya lo dio miles de oportunidades. Ya Dios lo escudriñó su corazón y sabe que nunca se va a arrepentir. Y sabe que nunca va a dejar de pecar. Y sabe que nunca va a dejar el pecado. Aunque me llames extremista, aunque me llames radical, aunque me llames como tú quieras llamarme, no me mires a mí, mira que el Espíritu de Dios que te habla. Sé sincero, reconoce la palabra de Dios. Y Dios te salvará, y Dios te ayudará, y Dios te sacará de la condición que estás. Porque la Biblia dice que desnudo hemos venido a este mundo, desnudo nos iremos, nada he traído, nada hemos traído, nada vamos a llevar. Entonces, ¿por qué te desesperas, te afliges, te angustias por las cosas materiales y dinero? Dice la Biblia que las aves no siembran y ni echan en granero, y Dios los alimenta, Dios los provee, Dios te da, Dios te provee. Pero si tú crees a la palabra, si tú crees a Dios, no seas como la palabra de Dios dice, que cuando Cristo predicando la palabra de Dios en la tierra, dice que había un grupo de hombres, 15,000 hombres, fuera de mujeres y niños. ¿Qué hacían ellos? Seguían a Jesús por los peces y los panes, porque había comida, porque había alimento, porque había todo, pero no querían salvar su alma. No querían seguirlo a Jesús. Así hay cuantas personas hoy en día también que quieren de Jesús los panes, los peces, plata, dinero, cosas materiales. Amigo, ¿de qué sirve, dice la Biblia, que ganes el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué sirve que tengas 4, 5, 10, 20 casas, 10 casas, tengas mansiones, empresas, fábricas, tengas pozos petroleros, amontones oro como la tierra, como el polvo de la tierra? ¿De qué sirve que tengas tantos millones de soles si cuando te mueres en el cajón no vas a llevar nada? Todo se va a quedar aquí. La Biblia dice: desnudo hemos venido a este mundo, desnudo nos iremos, nada hemos traído, nada llevaremos. Así que pon tus cargas en Dios, ponte a cuentas con Dios. La muerte llega en el momento que tú menos piensas. Por eso la Biblia dice: Dios no quiere la muerte del impío. Pero cuando Dios dice de cierto morirá, morirá. Porque Dios es dueño de la vida de cada ser humano. Hoy en día se escucha jóvenes de 23, 24, 25 años con paro cardíaco mueren. Y con diferentes formas mueren. Para morir no hay forma, no hay hora. Pero Dios te advierte, Dios te avisa. Dios te da oportunidad, porque Él dice: yo no quiero la muerte del impío. Y cuando habla de impío, ¿de qué habla? Del pecador. Nosotros mismos como cristianos no practicamos el pecado, pero todos los días tenemos que dar a cuentas con Dios. Todos los días tenemos que estar a cuentas con Dios, porque si nos sorprende la muerte y nos agarra con un poquito de resentimiento, un poquito de molestia, incomodidad, fastidio, no vamos a entrar al reino de los cielos, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando habla de santidad, habla como era el prototipo que era Jesús. ¿Cómo era Jesús? Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él da de comer a buenos y malos. Él no hace excepción de personas. Él ama a todos en general, y eso pide Dios de nosotros. Nosotros los evangélicos, que amemos a los enemigos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que cuando usted escucha la palabra, usted se molesta. Porque es viva, tiene poder. Porque dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios que lo escudriña y lo revisa todo. Por eso cuando usted escucha esta palabra, a ti no te gusta, se molesta, gritan, incomodan, se fastidian, porque dice que es viva y eficaz. ¿Por qué usted cree que a Jesús lo querían crucificar cuando predicaba la palabra? ¿Por qué se iban contra Jesús? ¿Por qué lo juzgaban a Jesús, a los apóstoles, a los profetas, a los videntes del Antiguo Testamento? Porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice su palabra, que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos. Así es la palabra de Dios. Por eso usted ve en la palabra del Señor, cuando predicaban los apóstoles y los profetas, la gente no le gustaba, pero al que le gustaba sí se goza. Por eso dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios es un Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él está vivo, Él no está muerto. Y por eso que el que está muerto espiritualmente no le va a gustar esta palabra. Al que está vivo espiritual sí lo gusta. Dice, gloria a Dios, aleluya. El que le guste esta palabra dice, sí Señor, Espíritu de Dios, más. Úsalo al predicador, más palabra, más, que no acabe, que sigue, dale más palabra. Es el que está vivo. Pero el que está muerto espiritual dice, que ahora acaba, que ya acabe de una vez. Tanto grita, no se cansa de gritar y vuelta viene, mejor que ya no venga. El que está muerto espiritual, porque la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. Si tú vives en pecado, estás muerto espiritualmente. No te va a gustar esta palabra, que dice la Biblia que es como leche, que esta palabra es como miel. ¿Y la leche para qué es? Para el niño cuando tiene 3, 4, 5 años, para que pueda crecer fuerte, sano. La miel de abeja para que te dé energía, te dé fuerza, te rejuvenezca. Por eso que la palabra lo compara con la miel y lo compara con la leche. Lo compara con el agua también. El agua te sacia el alma. Cuando tienes sed no tomas agua, y esta palabra te sacia el alma, te sacia el espíritu, te da paz, te da gozo. Se va la aflicción, se va la angustia, se va la desesperación, se va el cansancio espiritual y físico, se van todas tus cargas. Pero cuando tú aceptas la palabra, cuando tú dejas que esta palabra entre a tu corazón, a tu mente y a tu alma. Por eso aquí la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha que dice, hasta partir el alma. Y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Partir el alma, dice. Los que venden pollo, ahí no agarran el hacha y lo cortan al pollo en 2 y los huesos, los parten. Ahí nomás dése cuenta. Si esté vivo, le va a doler al pollo. El chancho, el carnero, la res, no, ahí no agarran una hacha, un machete y lo cortan los huesos en pedazos. Acá no dice, penetra el alma, dice, y parte el alma, dice. Por eso que esta palabra, cuando el hombre no está bien, le duele, le molesta, lo duele, le hace herida, es como alcohol. Por eso la Biblia está escrita, amigo, para leerlo. Eclesiastés 12:11 dice la palabra, mire. 12:11 de Eclesiastés. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. ¿Qué dice? Son como aguijones. ¿Y qué cosa es aguijón? Son como agujas y como clavos. Dime, el clavo lo das a la madera y le metes golpe y entra. ¿Usted cómo cree que sintió Jesús cuando lo clavaron? Las 2 manos, los 2 pies. Aquí en Perú, en eso de Semana Santa, ahí no hubo un actor que se hizo pasar de Jesús y se clavó las manos, y ahí no después terminó internado, que estaba ahí bien mal. Usted nomás cuando se hinca con una aguja, ¿le duele o no le duele? Le duele. Cuando usted está clavándose un martillazo, ¿le duele o no le duele? O muchas veces corta con el cuchillo, ¿le duele o no le duele? Le duele. Y esta palabra es igual, te va a doler cuando estás mal, pero cuando no estás mal, estás como Dios quiere que estés tú, ¿qué vas a decir? Gracias, Señor, vas a decir. Hermosa tu palabra, Señor, vas a decir. Eso es lo que vas a decir. Mire, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, para terminar. 1:21 de segunda de Pedro dice así.
Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Escucha? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Dice, hablando, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Toda palabra que es predicada es inspirada, guiada, controlada, ministrada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Un hombre común y corriente, sin bautismo del Espíritu de Dios, no va a poder predicar ni 20 minutos. Hay muchos que son también evangélicos, no tienen bautismo del Espíritu Santo. Y a veces le dan que prediquen, a veces no dura, a veces predican 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, predican más. Porque necesita la llenura del poder. Por eso dice su palabra, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Habla de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios es la misma presencia de Dios. Por eso, amigo y amigo que has escuchado la palabra de Dios, si crees esta palabra, si tú crees que Dios ha enviado a predicar esa palabra, te invito a hacer una oración. Si tú crees, amigo. Si no crees tampoco, no te podemos obligar o exigir. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú me has hablado. Borra mi nombre del libro de la muerte, pásalo al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigas, le invitamos que nos siga sintonizando a través de la radio 96.3 FM Radio Betel. Y también le invitamos que nos sintonice en el canal de televisión Señal Abierta Betel Televisión, canal 23.